para usted y para toda la audiencia que nos acompaña siempre en este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, el día de ayer, seguidor yo de su medio de comunicación, pudimos escuchar alguna denuncia que efectuaba una ciudadana respecto de algún paciente derivado desde el Hospital Manuel Ignacio Montero hacia alguna clínica particular. Hemos hecho las investigaciones del caso, a pesar de que no es competencia del hospital. La competencia del hospital es resolver la emergencia como tal. Si no está en nuestras manos por cualquier situación que se presente en ese momento, corresponde activar la red y poder derivar a ese paciente que meritaba cirugía a una clínica privada. Tenemos entendido que hace 2 noches ha habido alguna confusión por la emergencia como tal en el momento de la cirugía. Pero durante el día de ayer hemos podido conversar con el paciente y con los familiares, y es más, yo le he traído acá una carta firmada por el mismo paciente en donde dice que los cuidados receptados por parte de la clínica particular a la que fue derivada han sido los correctos y que no ha habido ningún cobro de por medio. Pero, ¿de dónde se les ocurre decir que les han cobrado? Hablaba, creo, de $300, pues. Así, yo lo escuché el día de ayer. Asumo que quizás en ese momento por la premura en las clínicas privadas no tienen equipos de trabajo completos y quizás hubo algún anestesiólogo, algún cirujano que se lo haya sido de llamada y que le haya puesto sus honorarios si es que querían que se opere esa hora. Asumo que puede ser una situación de estas, pero lo importante es de que el paciente el día de ayer fue operado en horas de la mañana. Su patología fue resuelta y tenemos entendido que no ha cancelado ningún valor. Pero ¿por qué no aclara también, doctor, que en realidad eso no es competencia del hospital como tal, el trámite? Sí, y eso es súper importante, Freddy, y gracias ahí por permitirme esa aclaración. Nosotros muchas de las veces hasta desconocemos que pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Esta es una situación que ya no depende de nosotros. Nosotros resolvemos la emergencia. Si no la podemos resolver en nuestro hospital, procedemos a derivar al hospital mediante un código de validación para que esta patología o procedimiento a seguir sea resuelto en alguna de las clínicas privadas o en el Ministerio de Salud Pública o en parte de la red de la salud pública. En este caso, si es que es la red complementaria, el paciente que sale desde el hospital en una ambulancia nuestra es derivado, es receptado por la otra casa de salud y se supone que no deberían cobrarles absolutamente nada. El seguimiento de este tipo de cosas, de los prestadores, de la calificación de los prestadores, de los pagos hacia los prestadores, no es una competencia del Hospital Manuel Ignacio Montero, sino es una competencia de la Coordinación Provincial de Prestaciones de Salud del IES de Loja. Claro, pero mucha gente no entenderá eso en realidad. Ojalá que se pudiera entender que es cierto que es parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero es un estamento diferente del hospital. Así es, todas las instituciones de red privada a las que el IES como tal les compra servicios de salud son reguladas y tienen que ser reguladas por la coordinación provincial, no por los hospitales, ni del Hospital del Día ni del Hospital Manuel Ignacio Montero. Exactamente, para que se nos quede claro, es coordinación, Provincial de Prestaciones de Salud. coordinación provincial de prestaciones de salud, que en este caso lo sigue presidiendo el doctor Juan Cueva Ortega, ¿verdad? Sí, él es el actual coordinador de El, Prestaciones el, de Salud. el, bueno, continúa porque viene de tiempo atrás, ya. Por eso así esa aclaración, ¿cuál es? No, es el mismo, en realidad no hubo cambio. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, doctor, buenos días. Aprovechando que está ahí el representante del seguro, quería consultarle a ver cuándo será posible nos ayuden con la provisión de la medicina para los enfermos crónicos, en este caso de lupus, que no tenemos ya desde el mes de febrero y cada vez es que el próximo mes, que la próxima semana, pero nunca se concreta nada. A nosotros nos está tocando asumir la compra de toda esa medicina. Que nos ayude a ver si nos da alguna solución, por favor. No, muy interesante, fuerte eso, muy interesante. Sí, y en buena hora conocer este tipo de situaciones como este hay algunos.
de problemas que estamos manteniendo ya para finalizar este último trimestre del año respecto de lo que son medicinas e insumos médicos, un tema que nosotros ya lo hemos puesto a consideración también de las autoridades provinciales y nacionales, porque es un poco ajeno a la administración. Tengo la buena noticia de decir que este tipo de medicamentos para enfermedades crónicas estarán llegando en alrededor de 35 días, porque ya se ha podido efectuar la compra de los mismos y en este momento estamos en los plazos de entrega máximos que podrían llegar a tener los proveedores. En este caso de este tipo de medicamentos está para 45 días de entrega. Esto ya sucedió la semana pasada. Creeríamos que en 30, 35 días tenemos el medicamento acá. Obviamente eso no debería ser así, doctor. No debe haber ningún desfase, ¿no? Lastimosamente estamos viviendo ahorita una época post-COVID bastante complicada. Ustedes recordarán que en el mes de febrero las directrices, después de haber hecho una muy buena planificación en los meses de octubre y noviembre, en donde se planifica el siguiente año a trabajar, nosotros habíamos hecho una muy buena planificación respecto de lo que eran insumos médicos y de lo que son medicamentos, ¿no? Lastimosamente, una vez que uno recibe el presupuesto a finales de enero y para hacer las primeras compras en febrero, llegó la primera directriz a nivel nacional de que todos los medicamentos y todos los insumos que estuvieron programados, como decía la norma en ese momento, y planificados para comprar con presupuesto para 15 meses, solo se lo haga por 8 meses. Entonces se logró abastecer, de acuerdo a la directriz, el hospital hasta el mes de agosto, y recién en el mes de julio cambia la directriz a nivel nacional, aduciendo de que se debe comprar para el resto de los meses. ¿Por qué pasó esto? Porque se suponía, y usted debe recordar muy bien, que salieron a nivel nacional, la prensa y todo el mundo, en un comunicado que daban las autoridades máximas del país, diciendo que a partir de agosto de este año íbamos a tener compras centralizadas y que los hospitales iban a recibir los medicamentos desde planta central. Cosa que no sucedió nunca. En el mes de julio nos dijeron, no se realizaron compras centralizadas. Tuvimos que armar una nueva planificación para lo que son estos 6 meses hasta poder nosotros volver a comprar, que es lo que estamos comprando en la actualidad. Es por eso el desfase que llegamos a tener, sin dejar de lado lo más importante de todo, ¿no? Vivimos 3 meses del pico de la pandemia más altos de toda esta pandemia, que fueron los meses de marzo, abril y mayo, que también desalborotó cualquier planificación prevista, ¿no? Así que estamos trabajando en ello, tratando de volver a la normalidad, pero esto implica también ser un poco pacientes con todo lo que desatendimos en su momento para poder nosotros transformarnos, y estamos trabajando técnicamente para ello. Doctor, desde el punto de vista médico, ¿cómo se superó eso? Es decir, ahí apenas se terminó un poco la vorágine de la pandemia, la gente a reventar el hospital haciendo cola afuera, que ya vamos a hablar de eso también, que ojalá usted nos explique por qué. No sé si el desorden del hospital o el desorden de los pacientes o la desesperación. ¿Cómo es? Pero le quería preguntar, desde el punto de vista científico para usted, ¿cómo se soportó las enfermedades en la pandemia? Se quedaron bien en la casa, tranquilo, ¿qué hubo? Pero apenas pasó la pandemia, ahora sí vamos al hospital. O sea, ¿cómo funciona eso? Yo creo que luego de 12 meses de haber cerrado netamente la consulta, ¿no? Un año, exacto. De un año, de 19 meses que llevamos nosotros de pandemia como tal, desde que nos activamos en pandemia. También la vuelta a la normalidad, creo yo, ha sido demasiado rápida, tanto para el usuario de la salud como para nosotros como usuarios internos del hospital. Realmente vimos que vino un esquema de vacunación a la par del pico más alto de la pandemia, en donde el miedo estaba en lo más alto de todos, donde el pico de fallecimientos fue el más alto de todos, que volver a la realidad y volver a la normalidad creíamos que iba a tomar un poco más de tiempo, pero no. La necesidad de salud es otra, la confianza de la gente también en el hospital para poder acudir, el poder haber demostrado nosotros en esta administración, en este año tan difícil, tener un hospital, a pesar de todas las carencias que pueden existir, operativo, funcional, con todo su equipo de trabajo, yo creo que ha hecho de que la gente confíe. Hemos extendido horarios de atención, hemos vuelto a la normalidad en el 100% de las especialidades médicas, hemos incrementado horarios en especialidades médicas porque hay gente que esperaba su turno hace un año y no lo ha podido tener. Entonces, estos 2 meses posteriores a ello, los ¿Que meses, se acumularon o qué? Por supuesto que sí, o sea, tenemos una demanda insatisfecha de más de un año de turnos retrasados, que estamos tratando de solventarlos en los primeros 2 meses post pandemia, supuestamente, porque la pandemia no ha terminado, los miedos siguen ahí, los contagios siguen ahí, pero en menor número, ¿no?
Entonces, hay mucha gente que dejó de atenderse, que la telemedicina quizás no llegó a sus hogares en ese momento, que no recibieron medicación y que los estamos viendo a estos pacientes por consulta externa y que necesitan un sinnúmero de estudios para ponerse al día, desde ecografías, desde radiografías, desde exámenes de laboratorio. Fiscalía. Entonces, todos estos pacientes, tanto anteriores como nuevos pacientes que tenemos, ameritan un sinnúmero de chequeos para llegar a tener un diagnóstico de ellos. Es por ello que también demora mucho más en este momento llegar a tener un diagnóstico de un paciente, porque necesitamos hacerle un sinnúmero de exámenes complementarios necesarios justamente para poder determinar en qué nivel está su patología. Ahora, eso se explica las enormes colas que... Ese es un tema social, Freddy, cultural, sí. que a nosotros nos apena mucho porque lidiamos con este tipo de situaciones. Solo lo lidiamos los 2 o 3 primeros días del mes. El resto del mes es normal. Nosotros todavía mantenemos un sistema de agendamiento espontáneo para lo que es laboratorio clínico. Somos el único laboratorio de la ciudad en el que si usted le indican unos exámenes hoy día, puede ir mañana y se los va a terminar realizando. Entonces, al tener el mejor laboratorio en este momento del austroecuatoriano, repotenciado en un 100%, la gente cree mucho también en este tipo de resultados, en la confianza que hay, y muchas de las veces se aglomeran tanto la fila que es para poder ingresar a tomar un turno, para tomarse los signos vitales, o otra persona que viene a hacerse exámenes de laboratorio, u otra persona que viene a hacerse exámenes de imagen, y termina siendo un caos en el ingreso. Entonces, más bien nosotros hemos tratado de llamar a la ciudadanía, a la comunidad, a entender y que entiendan de que nosotros tenemos un sistema de agendamiento ya por el call center a través de la plataforma 140. No necesitan acercarse. Para cualquier otro tipo de necesidades más rápidas en las que nosotros tratamos de solventarles, sí se acercan a Ventanilla y les damos una solución. Pero no hay necesidad de que todo el mundo se aglomere a las 7 de la mañana, porque nuestro horario de atención en Ventanilla es hasta las 5 de la tarde. Usted acude al hospital a las 10 de la mañana y ve colas de 2, 3 personas. Entonces es un poco la comodidad de la gente de desocuparse, coger mis 2, 3 turnos para el laboratorio, para lo que sea, y me puedo ir a hacer mis actividades del día. Y eso nos pasa al inicio de mes. Después del 5 o 6, el día de hoy podemos visitar el hospital que ya estamos 6 y probablemente no veamos este tipo de filas. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, buenos días al doctor Zúñiga. En realidad es un poco complicado hablar de la seguridad social en Loja. Acabo de hacer una llamada 140 para coger una cita para oftalmología y lamentablemente no me la pueden dar, porque necesitan que pase el tiempo y haga pasar el tiempo a un médico general o familiar para derivarme a especialidad. Yo tengo un tratamiento con la doctora Fanny Guamán. Hoy 6 meses, doctor Zúñiga, tratando de coger una cita y no puedo. Entonces, ese tema, lamentablemente, los pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Con la receta que nos dieron en alguna ocasión, estar comprando la medicina afuera. Y otro tema es que también medicina ocular no existe en farmacia del Manuel Ignacio Montero. Entonces, este tipo de cosas también sí debemos aclararle a la ciudadanía que no todo es color de rosa en la seguridad social. Muchas gracias. A usted también. Sí, efectivamente, y en ningún momento hemos dicho que las cosas sean color de rosa. Es muy bienvenida la situación que está manifestando el ciudadano afiliado. Efectivamente, en la especialidad de oftalmología debemos recordar que a inicios de año nosotros teníamos 3 oftalmólogos en el hospital, teníamos un servicio completo de oftalmología. Uno de ellos se acogió a su sistema de jubilación, no lo hemos podido reemplazar. Otro oftalmólogo... ¿Por qué no se reemplaza? No hemos podido reemplazar ninguno de los médicos ni enfermeras que han renunciado durante este año, que son cerca de 10 personas, entre 3 médicos especialistas, 7 médicos generales y 3 enfermeras, que han renunciado en lo largo de este año. No hemos podido reemplazar ninguna de estas plazas desde Quito. Pero ¿por qué? Solo pregunto, ¿por qué? Se aduce que es por un tema de presupuesto a nivel central, porque quienes nos dan la pertinencia para poder contratar los reemplazos es desde la Subdirección Nacional de Talento Humano. Ajá. Hay una persona ahí en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, verá, lo que pasa es que estoy ahorita escuchando la intervención del que tiene como es representante del Hospital Ignacio Montero. Sí, solo diga nomás cuál es su preocupación. Ya, verá, lo que pasa es que le estoy llamando para hacer una denuncia, prácticamente por el motivo que
Me fui a ingresarle a mi pequeña de 5 años la semana pasada, el día martes 28 de octubre, y prácticamente no hubo ninguna atención médica ahí. A mi niña ya que me la empeoraron y estuve ingresada hasta el día viernes primero de octubre, y no hubo atención médica para nada, que tuve que sacarle de urgencia, ya prácticamente empeorada mi niña, a otra entidad, a otra clínica prácticamente. Casi iba a decir bancaria. Y a mí iba a hacer equivocar a mí. Bueno, de la entidad financiera me hizo equivocar a mí, bancaria. ¿Qué iba a decir? Bueno, a otra entidad hospitalaria. Sí, nos equivocamos los dos. Le cuento. Bueno, entonces la llevó, pero ¿cuál es el reclamo? Que no hubo atención ese día. ¿Por qué? Que no hubo atención, o sea, ¿Pero que la atendieron, qué? pero no la hicieron prácticamente, no le dieron el medicamento adecuado en esos 4 días. Y prácticamente le llevé a otra clínica prácticamente, y ahí me lo operaron de la apendicitis. Ya mi señora, corremos, buscamos rápida explicación aquí con el doctor. Buenos días, otra persona en la línea, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor. Aprovechando la oportunidad que manifiesta el director del seguro que se llame al 140 para coger turnos, yo he llamado al 140 para coger turnos para pediatría y siempre me dicen que no hay. En vista de eso, bajé a hacer esas colas que hace el día 1 y sin embargo ahí sí hay turnos, porque ahí logré coger turnos yendo presencialmente, y en el call center le dicen que no hay disponibilidad. Buena observación, muy buena observación. Señora, para que responda acá el doctor. Y eso es lo que sucede, estimado Freddy. Para contestar las tres intervenciones y poderle dar realmente una respuesta adecuada a cada una de las personas que intervinieron, en el primer caso del afiliado que llamó por el tema de oftalmología, como les decía, pues se redujo de 3 a 1 nuestros especialistas. La medicación lastimosamente siempre ha existido, no lo tenemos en este momento porque fue doctor, un tema de caducidad. Solo un segundo ahí. La persona que está primero en el celular, buenos días. ¿Cómo le va? Sí, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, solo para ver si, claro que la administración ha mejorado, pero para que compruebe copia, en este momento al número que da, a ver para cuándo le dan atención en cualquier cosa que pida. Si le dan en menos de 2 meses, para que veas cómo tenemos que vivir nosotros los que estamos afiliados. Eso nomás. Muy bien. Buenos días, en la otra línea, a ver, no tenemos ya en la otra línea, creo que se retiró. Bueno, doctor, perdone la interrupción ahí. Estoy de acuerdo, y para solventar el tema vamos a analizar el tema que nos comentaba la señora respecto de un cuadro de 4 días de apendicitis. Como médico se lo puedo decir, una apendicitis después de 4 días ya no es apendicitis, ya es una emergencia, debe haber sido un cuadro que no aparentaba ser apendicitis, un tema muy médico realmente, muy de criterio. Yo no escuché de que no se le haya dado atención, sino que no se le dio supuestamente el tratamiento acorde a las necesidades que tenía la familia, ¿no? La medicina adecuada. El tema de los turnos a través del 140, lastimosamente, y a veces la gente llegaría a pensar de que entonces, ¿qué estamos nosotros manejando? Pero la plataforma del 140 es una plataforma a nivel nacional que estamos obligados las instituciones a llevarla para el agendamiento de los turnos. ¿Pero qué pudo haber sido? ¿Una coincidencia que llamó, no hubo? Realmente es la realidad, o sea, es la realidad. En muy poco tiempo, una vez que nosotros aperturamos el 140, las agendas comienzan a llenarse continuamente de hasta 3 meses. Por eso es que nosotros tenemos, para poder solventar esta demanda insatisfecha, algún agendamiento extra de los pacientes y la buena voluntad de nuestros médicos, en donde les dejamos 1 o 2 horas diarias para que puedan atender estos pacientes que van por demanda espontánea, en donde se ha vuelto difícil poder coger el turno a través de la plataforma. Hay otra persona en la línea, buenos días. Doctor, muy buenos días. Quería yo comunicar, digamos, ahí al doctor Zúñiga, por favor, si nos podrá ayudar, a las personas que hemos trabajado dentro, ya cerca de 5 años ya estamos dentro del Seguro Social y no nos dan el nombramiento, que somos enfermeros y auxiliares de enfermería. Por favor, yo no sé, en recursos humanos dicen que al mejor postor le ayuda a solucionar el problema con el nombramiento. Eso se suponía que ya tenían que dar hasta el año anterior mismo, hasta diciembre, pero lastimosamente ya vamos a cumplir 5 años nosotros que estuvimos todo el tiempo en la pandemia y no nos dan el nombramiento, y personas que tuvieron 1 año y medio.
ya están con nombramiento. No sé si será con quien tendremos que hablar. Ya, solo permítame un segundo, hay otra persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Doctor Freddy, muy buenas tardes, muy buenos días. Sí, ¿Aló, me escucha? Sí, le escuchamos. Quería solo hacerle una pregunta al doctor. Mira, yo me hice atender en meses anteriores en el seguro en Guayaquil, porque aquí en Loja no nos pudieron atender, nos mandaban solo pastillas y paracetamol nada más. Entonces tuvimos que viajar a Guayaquil y Guayaquil nos atendieron. Pero yo ya no puedo regresar a Guayaquil, ya se debe atender. Yo no sé qué podría hacer aquí, o me pueden mandar a un especialista. Ya, muy bien, está bien. Ya me estaba teniendo un especialista en Guayaquil. Está muy bien la consulta al doctor, pero solo permítame superar esta otra llamada al 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, yo quiero hablar, yo tengo un sobrino que ya va 7 días allí recién hospitalizaron el día de anteayer creo, y no le hallan que tiene un cuadro febril, y hasta el momento no saben que, entonces no sé cómo se podría proceder en ese sentido, porque prácticamente la fiebre consume y no sé, que nos ayude a ver cómo con los doctores agiliten eso, porque son varios días ya el joven allí sin comer, con fiebre, y no le hallan qué mismo tiene. Ya, muy triste, mi señora. Doctor, quisiera justo superar esta otra llamada del 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, doctor. Saludo al panelista. Sí, invitado al panelista para que se haga una reingeniería administrativa dentro de la institución. Quiere tomar un turno para un traumatólogo, pero 6 meses espera. No puede ser eso. Realmente no es justo para quienes aportamos de forma mensual, quienes nos descuentan las instituciones. Me parece que hay demasiada gente administrativa y pocos especialistas. Entonces, vale que hagan un cambio profundo en ese tema. Válida su pregunta, amigo, está muy bien. Doctor, quizá una más. Está entrando muchas llamadas, hay muchos mensajes que todavía no he leído, pero 725-400, por favor, para ver si cerramos ya y le permitimos al doctor David Zúñiga, director administrativo del IES, del Hospital Manuel Ignacio Montero, que pueda contestar la llamada. Estaba entrando ahí una llamada. Le ruego, por favor, de una vez. Dice, gracias, que llegue mi mensaje al encargado del IES. A ver, luego leo todos los mensajes. Vamos con esta última llamada telefónica, 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días. Asunto que preocupa con el seguro. Un ejemplo hoy día. Una paciente con dolor del cerebro en el lado izquierdo. Hasta está sentada afuera esperando los exámenes que no salen. Mire ese tiempo que se pierde, puede haber una complicación enfermal y todo eso. Me parece que se debe coordinar, porque está bonito dar una explicación, quejarse, decir, pero no hay solución. Lo veo que muy atención a las radios, a la prensa, pero debemos ser realistas y ver abajo lo que es. Muy bien, amigo, muy bien. Lo que pasa a veces también hay, doctor, entiendo que ustedes son médicos y que me parece que ustedes son los pacientes, que deben tener paciencia a veces también para entender la desesperación más del familiar que del propio paciente, ¿no? Ahí hay una angustia y es comprensible, entiendo. Por supuesto que sí, y he escuchado con atención todas las dudas que existen respecto del sistema, y me voy a permitir aclarar algunas de ellas, ¿no? En el último caso, respecto de esta atención de 2:30 de la mañana, probablemente, asumo, porque no lo sé, no he llegado aún al hospital, de que sea un tema de que estamos esperando el resultado de una tomografía, que nosotros no estamos haciendo tomografía y que dependemos de la hora en la que nos envíe el prestador externo la tomografía, sea en uno de los 3 tomógrafos que se lo hacen en la ciudad. ¿Por qué no tiene tomógrafos? Bueno, ese es un tema que usted lo conoce bastante bien. El tomógrafo falleció en el mes de junio. Desde ahí han habido algunas situaciones que no nos han permitido comprarlo. No va a llegar el tomógrafo este año. Estamos todavía con algunos días de retraso luego de que la nueva administración solicitó un informe respecto de ello, en el que aparentemente se encontraban niveles de sobreprecio, situaciones así.
cosa que ha retrasado. Cosa que desde Quito se ha corroborado por tercera ocasión de que los valores que se van a justificar en esta compra son los correctos, se pudieron hacer nuevas proformas y todo, y seguimos teniendo. Simplemente se retrasó el tema, pero lo importante es que ya está construida una hoja de ruta y todo va encaminado a eso. Así que por lo pronto, para poder solventar estos meses, hemos decidido el día de hoy o mañana probablemente ya esté arreglado el tomógrafo nuestro del hospital, invertir en ese tomógrafo para que los 4 o 5 meses que tomará en que llegue el nuevo tomógrafo, tener el tomógrafo y evitar justamente este tipo de complicaciones como las que menciona el familiar del paciente, en que se demoran los resultados. Nosotros ya con los prestadores no podemos agilitar este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Respecto de los turnos, ¿no? Lastimosamente sí, o sea, es una verdad que no viene de ahora, sino desde hace mucho tiempo, la espera de largas meses para poder acceder a un turno. Ya no solo es, el compañero hablaba de una reingeniería del hospital, por supuesto que sí, la hemos hecho. El problema es que el hospital está colapsado en cuanto a espacio físico, o sea, tenemos el número de tratantes necesarios y que ya están compartiendo en este momento consultorios, hasta 2, 3 tratantes un consultorio, porque no hay más consultorios. Entonces aquí no se trata de hacer una reingeniería, ni lo más fácil es hablar de que hay demasiado personal administrativo. La brecha de personal administrativo y la brecha de talento humano está por arriba de las 100 personas que necesitamos para tener un hospital óptimo realmente. Pero no nos da el espacio físico y la infraestructura. Ahí lo que tenemos que hacer fuerza común con las autoridades provinciales, con el señor gobernador, con la prefectura, con el alcalde, con los asambleístas, es a llamar realmente la atención al gobierno nacional para que se construya una nueva torre, que fue un proyecto que lo presentamos hace 3 años, que permita solventar lo que es consulta externa y nos dé un desahogo en cuanto a camas hospitalarias y a espacios para procedimientos en el hospital. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer fuerza común y por sobre todo está el sueño de poder llegar a tener un hospital de tercer nivel en Loja, que bien lo amerita de acuerdo a las patologías que tenemos. Está claro, doctor, que hay deficiencia en el hospital porque rebasa las capacidades. Por supuesto que sí. Eso. Es un hospital que se encuentra y colapsado. Ustedes lo reconocen, no es que lo van a ocultar, ni más bien hay que considerar estas limitaciones que tiene el hospital, así entiendo yo, ¿no? Lastimosamente sí, o sea, se nos sale de las manos nosotros tener una capacidad resolutiva hasta cierto punto, y cuando la demanda insatisfecha o la demanda de nuestros pacientes es mucho más grande. Muy bien, última pregunta antes de leerle un par de mensajes que veo que hay muchísimos. ¿Cuántos están hospitalizados por el COVID? Bueno, es grato mencionar de que el número es muy bajo. Nosotros ya hemos disminuido nuestra capacidad instalada de la UCI. Pensamos en cerrarla en su momento. Ya estábamos con un último paciente, pero la semana pasada ingresaron 2 pacientes provenientes de la provincia, así que no la hemos podido cerrar la UCI. La vamos a mantener con 2 camas siempre para lo que es COVID. Al momento tenemos 1 y en hospitalización tenemos un paciente también con COVID. Uno hospitalizado que vino de Macará. Sí. Ya, y otro en UCI. Sí. Ya, eso es todo. Sí, uno a uno. Los números son bastante bajos realmente, así que eso es satisfactorio realmente. Ya, ahí no más preguntas. Doctor, le voy a leer los mensajes. Le ruego por favor, creo que estamos sobre el tiempo. Dice, pero estamos ahí en el límite para poderle leer mensajes también. Porque después se va usted y me quedo yo con estos mensajes. Y como he aprendido medicina, yo también de tanto entrevistarles, me toca a mí responder. Buenos días, dice, que llegue mi mensaje al encargado del IES. Mi hija lleva un tratamiento de mal de Betsep, ¿ya? Y deben dar prioridad con el médico tratante en citas periódicas y no que la pasen con médico general. A médico de oftalmología quedó en llamar a los pacientes para cirugía de problemas de catarata y hasta el momento nada. Gracias, dice, un bendecido día. Vaya escuchando, doctor, después puede ser que conteste algunos. Buenos días, dice el señor periodista, dice, no hay atención, deberían cambiar a todos los que vengan otros a administrar, gracias. Esto sí es una petición terrorífica. Otro mensaje dice, buenos días, dice, pregunta concreta, mi esposo fue ingresado urgente a una clínica privada, intervenido quirúrgicamente,
motivo rompimiento de tendones en su hombro derecho, por el tema que no hubo especialista en traumatología en ese entonces en el IES. Sugirió el médico tratante el cambio inmediato de sus rodilleras para sus prótesis. Acudí al seguro, no validaron el pedido, aduciendo que tiene que hacerlo un traumatólogo de la institución. Imposible coger turno, hasta ello imposible que vuelva a caminar. ¿Será posible conversar con usted personalmente, doctor Zúñiga? Dice el mensaje. Otro mensaje dice: buen día, para coger una cita en el IES se lo hace más rápido en dispensarios de Cuenca, que existe disponibilidad diaria y muchos más centros de atención. Mi madre tenía una cirugía de vesícula que le daban para 3 meses posteriores a la consulta de Cuenca. Le hicieron en 3 semanas en una clínica particular, convenio y muy buena atención. Otro mensaje dice, una pregunta: ¿por qué no se elimina tanta burocracia administrativa y se contrata especialistas en medicina? Los afiliados no podemos tomar un turno, nos dan para 6 meses. ¿Qué tipo de servicio es? Otro mensaje dice: Freddy, buenos días, pregúntele por favor cuándo habrá medicina para pacientes crónicos como tansulosina para la próstata. Hay que atenderlo a este. Debe ser viejito, ya hay pichilón además, que darle urgente ese. Otro mensaje dice, me parece bien su exposición, pero ese se supone es lo preocupante. Se supone que no deben cobrar, sin embargo sí cobran. Sí han dado nombramientos, pero el mismo dice, otro mensaje, que no haya cómo reemplazar a unos médicos en el IES es lo último, pero gente para que esté paseando por los pasillos contratan a diario y sinceramente estos directivos no ayudan, dice. Bueno, si sigo con los mensajes, querido doctor, no se nos va aquí todo el día. Hay muchos mensajes, ojalá pueda revisarlos, si es que hay uno de emergencia, yo le corro traslado, pero de los que hemos leído, ¿quiere responder alguno así de la manera más sucinta posible? No, más que todo, Freddy, entender, por sobre cualquier puesto administrativo, soy afiliado, soy ciudadano, mi familia vive lo mismo, nuestros amigos viven la misma situación, y es difícil también estar en estas circunstancias cuando hay un nivel de insatisfacción tan grande. Tengan la plena seguridad de que académicamente nos hemos formado como para estar al frente de este puesto. No es fácil estar viviendo la etapa post-COVID. Vivimos una situación en donde el afiliado también es un usuario muy demandante de la salud, en la que exige muchísimo y nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestros servicios. Oiga, doctor, usted se lo pegó todo el COVID ahí en el hospital, ¿no? Yo todo el COVID, hasta el día de hoy seguimos palabra ahí. Pero de repente reconozca, Marguito, una vez se acuerda que llegué ahí en pleno COVID, cuando no volaba una mosca por la ciudad, a apoyar a un amigo. Por supuesto, le recuerdo muy bien. Qué impresionante ver, pero para mí sí fue medio traumático, la verdad, le confieso. Me hacía el machito ahí, pero sí daba miedo. Me daba miedo ver tanta soledad, ¿no? Era una soledad que espantaba de ver por fuera el miedo. Pues se había apoderado, nadie cruzaba, nadie caminaba. Fue fuerte eso. Y yo lo veía a usted ahí, tengo que también reconocerle ahí. Felicíteme, por favor, y yo lo felicito. Y si quiere me condecora, yo lo condecoro. Eres muy lindo, pero sí lo vi siempre, y hablando por teléfono. Igual, ¿dónde está, doctor? Aquí en el hospital, y aquí y efectivamente ahí estaba. No, muy digno de reconocer, porque hubo médicos que se hicieron los enfermos. Usted no lo va a decir. Usted lo conoce mejor que yo. Claro. Hubo médicos que fingieron que estaban enfermos y no fueron a trabajar. Y que representan ser actores principales en este momento, ¿no? Porque una vez que se ha superado la pandemia, en gran parte tienen ciertas aspiraciones, y por eso también comienzan las campañas de desprestigio. Fíjese usted cuando dicen que los héroes, los que estuvieron en primera línea en sus mesas, comiendo bien en sus casas. Hubo gente de esos, médicos que se ocultaron, que se escondieron.
Esto no solo que no deberían haber, primero nunca debieron haber escogido esta profesión. Eso es todo. No debieron haber, porque esto es de berraco. Es decir, se mete a médico, pues es para curar enfermos, no para estar ahí. Y no para huir. Hubo médicos que huyeron, muchos, pero muchos médicos huyeron. Entonces el reconocimiento para todos los médicos que estuvieron en primera, sí, pero para los que sí estuvieron, algunos, la mayoría corrieron. Doctor, le quiero agradecer a usted su gentil presencia esta mañana. Estimado Freddy, siempre es un gusto poder comunicar a la ciudadanía, siempre abiertos para resolver las dudas, tanto el doctor Pacheco en la dirección médica como mi persona. En la tarde nosotros solemos dar un tiempo prolongado para resolver las dudas a las personas que se puedan asistir, así que siempre abiertos para conversar y tengan la plena seguridad de que estamos trabajando técnicamente para poder mejorar cada día.